Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Hacking Now. Hoy vamos a estar hablando acerca de una herramienta que nos va a ser de muchísima utilidad a la hora de realizar auditorías o pruebas de pen testing a nivel de aplicativos web, haciendo referencia claramente a sitios web. Esta herramienta es conocida como SQL Map. La encontramos predeterminada en el sistema operativo de Kali Linux, y para los que no la conocen es una herramienta desarrollada en el lenguaje Python, la cual es muy útil a la hora de hacer inyecciones SQL automatizadas. El objetivo principal de esta herramienta es detectar y aprovechar las vulnerabilidades de inyección SQL en estos sitios web, en aplicativos web. Para entender un poco cómo funciona esta herramienta debemos tener claro qué es una inyección SQL. Un ataque de inyección SQL consiste básicamente en la inserción, o como su nombre original lo dice, en la inyección de una consulta SQL por medio de los datos de entrada desde el cliente hacia la aplicación. Un ataque por inyección SQL exitoso puede leer tanto información sensible desde la base de datos e incluso modificar información en lo que es el insert, el update e incluso el delete. También en algunas ocasiones, en algunas excepciones, puede ejecutar operaciones de administración sobre las bases de datos, recuperar contenido e incluso emitir comandos a los sistemas operativos sobre los cuales están trabajando estas bases de datos, ¿no? Estos ataques de inyección SQL son un tipo de ataque en el cual los comandos SQL son insertados en la entrada de datos con la finalidad de efectuar la ejecución del comando SQL predefinido. Una vez teniendo esta parte teórica clara, entonces vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podemos llevar a cabo de manera exitosa con SQL Map un ataque de inyección SQL a un aplicativo web. Inicialmente vamos a dirigirnos entonces a nuestra terminal, a nuestra consola, y debemos tener en cuenta que únicamente vamos a utilizar 4 comandos, los cuales nos van a servir para movernos dentro de la base de datos una vez tengamos acceso y veamos que el URL sea vulnerable. Entonces, el primer comando sería sqlmap seguido de "-u", esto haciendo referencia a la URL. En este caso ya yo tengo una URL vulnerable. Algo que debemos percatar aquí, o que debemos estar percatado de esto, es que realizar una inyección SQL a un sitio web al cual no tienes autorización, en esto estarías entrando en un delito, el cual en Colombia es castigado desde 4 a 6 años de cárcel por delito informático. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que al realizar este tipo de pruebas hay que solicitar el permiso del administrador del website. Ok, continuando, entonces ponemos dos guiones seguidos de las letras DBS. Esto hace referencia a database. Presionamos enter e inmediatamente SQL Map empezará a trabajar y te arrojará bases de datos si, esto hay que tenerlo en cuenta, si la URL es vulnerable. En este caso, la URL que yo elegí es vulnerable y me arrojó 3 bases de datos. La primera se llama Information Schema. En este caso, esta base de datos es básicamente la información del sistema donde está subida o alojada nuestra base de datos. No vamos a encontrar mucha información aquí. Lo que realmente nos interesa son estas 2 bases de datos que encontramos acá. ¿Cómo accedemos a ellas? Con el mismo comando sqlmap, pero ahora vamos a hacer una pequeña modificación al final. En vez de poner $-dbs, vamos a poner un guión seguido de la letra D haciendo referencia a la base de datos, y vamos a utilizar el nombre de la base de datos a la cual queremos acceder. En este caso vamos a acceder a la segunda, esta que tenemos acá, con su nombre tal como está escrito y como nos lo muestra SQL Map. Seguidamente a esto ponemos 2 guiones con la palabra tables para que nos arroje las tablas disponibles
dentro de esa base de datos. Presionamos Enter y si se encuentran tablas nos las va a arrojar como vemos claramente aquí. Aquí nos muestra que se han encontrado 16 tablas a las cuales podemos acceder. Lo que un atacante, o a la hora de hacer un pentesting, viéndolo desde la forma ética, busca siempre es los usuarios para acceder. Para acceder a esta tabla vamos a utilizar el mismo comando que hemos utilizado anteriormente, pero en vez de la palabra tables vamos a colocar un guión -t haciendo referencia a tables y vamos a elegir la tabla que queremos abrir, en este caso usuario. Una vez hecho esto, vamos a poner dos guiones y a pedir que nos arroje las columnas disponibles dentro de esa tabla en la base de datos. Presionamos Enter y nos arroja aquí las columnas. En este caso tenemos campo de contraseña, correo, empleado, cédula, estado y módulo código. Para acceder a estos datos, simplemente con los anteriores comandos, en este caso vamos a eliminar la palabra columns y pondremos la palabra dump para que nos dé los datos disponibles dentro de estas columnas. Presionamos Enter y aquí podemos observar cómo nos arroja inmediatamente el correo, el estado de ese correo, la contraseña, el módulo código, que esto ya hace referencia a algo propio de la base de datos, y la cédula del empleado. En este caso podemos notar que no es una cédula verdadera, se trata de unos números del 1 al 6 únicamente. Aquí nos muestra 21 entradas dentro de esa columna. Ahora podemos realizar otro tipo de consulta con la ayuda de SQL Map. Otro tipo de consulta que podemos hacer también es movernos dentro de esa base de datos que hemos accedido, poniendo el ejemplo de la misma que hemos tomado, a la que hemos ingresado, que es soback o-mant, para volver nuevamente a esa base de datos y ver cuáles son las columnas disponibles o las tablas disponibles también. Simplemente es utilizar el comando que hemos estado utilizando durante todo el video, -d el nombre de la base de datos, y le vamos a pedir que nos arroje nuevamente las tablas disponibles. Esperamos el proceso y aquí nos muestra nuevamente las tablas. Para acceder a ellas es sencillamente el mismo comando que hemos utilizado de ingresar primero a las columnas y luego hacer un dump para ver cuáles son los datos disponibles dentro de ellas. Ahora está, si queremos volver nuevamente a todas las bases de datos que tenemos disponibles, simplemente nuevamente ingresamos el comando dbs y nos arroja las bases de datos que tenemos disponibles inmediatamente. Intentamos acceder ahora a la última base de datos que se encuentra acá, en este caso soback o-zwo, con el mismo comando que hemos estado utilizando. En este caso, -d el nombre de la base de datos, que es sencillamente lo que cambiaría acá, y seguido de dos guiones y la palabra tables para que nos arroje las tablas disponibles. Acá tenemos SoUser, que es lo que buscamos cuando estamos haciendo una auditoría. Para acceder simplemente cambiamos la palabra tables por -t y escribimos el nombre de la tabla a la cual queremos acceder. En este caso vamos a acceder a SoUsers. Presionamos Enter sin antes escribir columns y nos arrojará las columnas disponibles que tiene esta tabla. Aquí vemos el día del cumpleaños, el mes del cumpleaños, el NID, la cédula del usuario, la edad del usuario, entre otros datos importantes como son estos de acá, que están en texto plano, que es el username y el user pass, que vendrían siendo nombre de usuario y contraseña.
Entonces, básicamente, así, de esta forma, con la ayuda de SQL Map, podemos realizar un ataque de inyección SQL a un website vulnerable a esto. Más adelante, en otro video, estaré explicando cómo encontrar sitios vulnerables a ataques SQL. Para finalizar, entonces, recordemos que siempre es de vital importancia tener permisos del administrador del aplicativo web para realizar este tipo de pruebas, si lo vemos desde un lado ético claramente. Nuevamente, muchas gracias por ver el video y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo capítulo de Hacking Now.